a los criterios de diseño y proyecto de las estaciones de bombeo, cuáles son las limitaciones que existirían, digamos así, en lo que hace a máquinas hidráulicas. Hay una partecita también que tiene que ver con el tema de la semejanza hidráulica en máquina. Esa segunda parte la vamos a ver después del práctico del análisis dimensional y de la semejanza. Entonces, esta primera parte corresponde a la determinación de la fuerza hidrodinámica y cuál es el par motor que pueden generar esta con respecto a un eje de una máquina hidráulica. ¿Cuáles son estas máquinas hidráulicas que nosotros vamos a estudiar? Son las siguientes. Las máquinas operadoras, que son las bombas, son las que aportan energía al sistema. Máquinas motoras o generadoras son las que aprovechan la energía del sistema. Y las máquinas transformadoras. Las máquinas transformadoras serían las que transforman energía cinética en energía de presión, son los arietes hidráulicos. Esa hay una tarea, digamos, al final de la materia, que tiene mucho que ver, digamos, con el tema de un prototipo de un ariete hidráulico. Este ariete hidráulico, por ejemplo, tenemos una vertiente que está, digamos, con respecto a otro nivel, bueno, a 6 metros, y queremos elevar el agua a 15 metros. No tenemos energía eléctrica, grupo generador, no tenemos nada. Entonces queremos hacerlo de forma permanente. Entonces estos arietes hidráulicos me permitirían hacer eso. Esa caída hidráulica de los 6 metros se convierte, digamos, en energía cinética, en energía de presión, a una energía tal que duplica esta altura de elevación. Eso lo vamos a ver nosotros al final. Tiene mucho que ver con el tema de variación de la cantidad de movimiento. O sea, venimos con una velocidad V0 y de golpe se frena, y ese cambio de energía cinética a energía de presión lo hace mediante esas ondas de presión. Esas ondas de presión son las que impulsan nuevamente el agua para que trepe a mayor altura. Lo que tienen de interesante estos arietes hidráulicos son para las zonas rurales, donde no haya oportunidad de contar con ningún tipo de generador eléctrico, o es muy cara la provisión de energía con generadores eléctricos. Entonces, no dejaría de estar del lado el tema de estas máquinas transformadoras o arietes hidráulicos. Bien. Dentro de la máquina de fluido, la de fluido se clasifica en máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. La hidráulica es aquella en que no varía su peso específico en el paso del líquido sobre una máquina, mientras que las máquinas térmicas sí va cambiando continuamente el volumen específico a través del paso de la máquina. Son las máquinas térmicas o máquinas, estas turbinas a gas, ¿no? Uno de las aplicaciones de la máquina hidráulica, los aprovechamientos hidroeléctricos, el caso de Cabra Corral, el caso de la central de Corralito. Dentro de lo que son las máquinas hidráulicas, las motoras o generadoras, las turbinas, vamos a ver las turbinas tipo Francis, Pelton, Kaplan, las máquinas operadoras que operan sobre sistemas, bombas centrífugas o de otra clase. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente siempre vamos a hacer hincapié sobre la aplicación de la segunda ley de Newton, el tema de la determinación del volumen de control, la determinación de la fuerza resultante sobre el volumen de control, cuál es el par motor que genera y la potencia involucrada. Bien, en cuanto acá está un poco en cuanto a sus aplicaciones, ya lo hemos visto en parte de la hidrodinámica, cuando tenemos que elevar de una cota cero, digamos, en el Parque de San Martín, hasta el Cerro San Bernardo, tenemos que vencer esa altura topográfica y mediante una máquina hidráulica. En ese caso era una bomba. Bien. Y acá un poquito así como nos quedamos quietos un instante y decimos, al final de haber realizado las actividades de este tema, ¿a dónde estamos parados? ¿Qué ecuaciones físicas se han desarrollado? A esta altura del tiempo cerramos el libro y pensamos que hemos visto
desde las propiedades físicas de los fluidos, la hidrostática, la hidrodinámica, vamos a interrelacionar ecuaciones de continuidad, energía, cantidad de movimientos, y las del momento del momentum. Recuerda, decía, momento del momentum, el momentum eran las fuerzas hidrodinámicas, y el momento es el par motor que me genera. Bueno, hay una introducción a la primera parte, que es de la cantidad de movimiento, y una segunda parte con algunas aplicaciones en distintos casos. ¿Qué ecuaciones estamos viendo? Ecuaciones de la continuidad, de la energía, de potencia, cantidad de movimiento, ecuaciones del momento, del momento. Y ahora sí juega mucho que ver la tercera ley de Newton, en cuanto hace a acción o a reacción, según sea, digamos, cómo te opera la máquina sobre el fluido, o a la inversa, el fluido sobre la máquina, va a ser, digamos, nos va a interesar la reacción o la acción. Bien. Bueno, tenemos acá los problemas de la guía, son 5 problemas de la guía, que resolverla a todos. Bueno, la fecha, digamos, de presentación la próxima semana. Acá está puesto miércoles para que entren las 2 comisiones. Ustedes lo terminan antes el martes, ya se despreocupan del práctico. Y el resto del material. La teoría, los enunciados, y en parte de la clase y la segunda parte. Y todo eso está activado. Y yo diría que vamos ahora a la primera parte de las máquinas motoras y operadoras. Voy a compartir. Bien. ¿Conocen ustedes la central esta de Corralito? ¿Alguien conoce? ¿Alguien la...? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta bueno, quienes no conozcan, pueden aprovechar un poco para ver cómo el tema de la central de Corralito, dónde está, qué es lo que puedo ver. Salen, digamos así, de Quijano, bien, salen de Quijano a la mano izquierda, hay un camino así de senda, y eso los conduce ya a la central. Es muy bonito el lugar, el paisaje, de paso van con la familia. Y llegan al pie de la central, tienen unas micro tipo Pelton, y tienen como, desde ahí ustedes miran hacia arriba, de toda esta línea de cañería, digamos que se ve esta línea abierta, esta traza abierta, es una cañería de acero, y que te llega hasta aguas arriba, donde hay una pequeña obra de toma, un arroyo del Limol, de esa obra de toma de 90 metros, y desde ahí se conduce hasta la central. Tienen también aparece una torre de energía ahí, que es una chimenea de equilibrio, que esa es la última parte. La chimenea de equilibrio, ¿para qué sirve? O sea, cuando hay grandes presiones que están en juego, entonces va en el caso de la central, cuando cierran de golpe, digamos así, el paso del fluido, cambia la cantidad de movimiento de la velocidad V0 a 0 y un gran golpe de presión. Entonces, para evitar que rompa la cañería, se pone esa chimenea de equilibrio. ¿Qué hace? Disipan esas ondas de presión. Eso la vemos al final de la materia. Profesor, una consulta. Diga. ¿Usted sabe cómo hacen para llegar el agua hasta ahí? ¿Es, Por es eso, por, por, allá por arriba, pendiente o por bomba? no, allá arriba, de arriba, es natural. El agua, digamos, de las altas cumbres, es el agua de hielo, en la época, digamos, de estiaje, ahora no hay agua acá, ¿cierto? Pues no hay un aporte pluvial, pero sí hay agua de deshielo, entonces va por un arroyo, y hay una pequeña captación, una obra chica, nada más captación, ¿sí? Con sus rejillas para evitar que entre todos los troncos, jarascas, y de ahí va la cañería. O sea, no hay bomba, nada. Se toma el agua natural.
Yo no sé si tengo acá, ¿ves? Ya te lo he dicho, lo tengo acá, te lo muestro. Entonces están los arroyos que están aportando, ¿sí? Arroyo del Limol que está ahí arriba, y ahí se cuenta que hay un arroyito lateralmente le hacen una embocadura, ¿no? Entonces parte del agua la desvía y hace cuenta que colocan las rejillas. Esas rejillas son las que evitan que entren los jaracas, todas las cosas. Y más abajo hay una válvula que igual la van abriendo la nacional, que en este caso permanece abierta, y eso va alimentando la cañería. ¿Sí? Bien, Es natural, digamos, agua natural, agua de arroyo, agua de vertiente. ¿No? Que no es un río. Por eso es una micro, son grandes alturas, pequeños caudales. Ahí abajo sí, vos tenés el río Corralito, tienen una playa de 200 metros tranquilamente, ¿no? ¿Mm? Arriba son arroyitos únicamente, arroyos pequeños, pero lo suficiente como para generar energía, ¿no? El caso de en caso de una máquina hidráulica, por ejemplo, el caso de una bomba, eje horizontal, está a la izquierda. En este caso la bomba, esto que está en rayita es, digamos así, el rotorcito donde están pegados los álabes, ¿sí? Y con este se le imprime, digamos, RPM en forma externa, va girando e impulsa el agua. En el medio es una sala de una turbina, una Kaplan, la de tipo de esos ventiladores, o de los, ¿cómo se llama? De la hélice de motor de lancha, pero después de forma axial, en este caso. Sería una turbina Kaplan. El ejemplo nuestro sería Sideta. Pequeñas alturas, grandes caudales. Y Corralito sería una cosa de este tipo que está a la derecha. Tenemos la zona de toma, la cañería, ¿sí? Son los 90 metros de altura. De cada a través del chiflón, impacta sobre estas cucharitas que son los cajilones y comienza a girar. Sería la rueda Pelton, turbina de acción. Bueno, este es el ejemplo clásico nuestro de Cabra Corral, donde también está instalada una turbina, son las turbinas Francis, ya les muestro enseguida. Acá está la zona de sala de máquina, y esta que ven acá la... A ver si puedo cambiar la manito. No me deja cambiar la manito. La voy a cambiar. Y acá que vean a la derecha, por ejemplo, es una turbina Francis. La Nova Álave. El que está a la derecha sería acá el eje de la turbina. Gira, imprime velocidad. Y más arriba están los extractores que contienen los imanes, ¿no? O sea, girar en esa rueda de imanes, que son los par de imanes que se van colocando, se va generando la energía eléctrica. Caso del lipeo, similar al corralito, la cañería es de acero, las micro. Caso de una estación de bombeo, tengo caso del Parque de San Martín, Cerro de San Bernardo y estación de bombeo. Energía en A menos la pérdida, más el H de la bomba menos la pérdida, menos la pérdida de acá por la entrada, igual a la energía en C.
En el caso de las bombas, la limitante, digamos, en el caso que sea de bomba no sumergible, la bomba no sumergible tiene una altura límite en la aspiración, entramos en la aspiración por el tema de la cavitación. Bien, vamos hasta ahí un poquito, así empezar un poco más adelante. Esta es la primera parte de las máquinas hidráulicas, diferencia en el caso de las máquinas bombas, las turbinas, varito hidráulico. Veamos un poquito la aplicación de la cantidad de movimiento. A ver, déjenme un poquitito, a ver si ya puedo. No se alcanza a ver la manito ahí, ¿no? No, no se alcanza a ver la manito. Voy a tratar de guiarme así con la puntera, a ver, déjenme un poco que cambie un poco acá la mano. Entonces, acá no. Bien. Este es el caso, por ejemplo, de la bomba centrífuga. Se lo alcanzan a ver acá desde a mi izquierda. Tengo los álabes, que son una especie, digamos así, de pieza metálica, que tienen una configuración tal de que entre ellas hay un canal por el cual circula el fluido. Estos álabes tienen una altura ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este álave ingresa el fluido por una velocidad V1 y sale a una velocidad V2. Se cambia la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces yo tengo, cuando ingresa a la sección 1, la energía en 1, más la energía que me aporta la máquina hidráulica, HV, igual a la energía en 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el caso del álave. ¿Qué otra cuestión más están viendo acá? Por ejemplo, hay una especie de un caracol. Un caracol que rodea la bomba, hay un caracol, de igual manera en el caso de la turbina. ¿Cuál es la función de este caracol? Es tal de que me asegura que todos los puntos que está, en este caso en la sección 2 a la salida, todos tienen la misma velocidad. Entonces, ese es un poco el diseño del caracol. Garantizar de que todos los puntos que estén en la sección 2 tengan la misma velocidad. Y el diseño de la bomba obedece también a una geometría tal de que los puntos que están en la sección 1, todos tengan la misma velocidad V1. Esa es la teoría, digamos, de los álabes infinitos. Y hasta ahora ha sido válida, ¿no? O sea, porque físicamente lo que se ha supuesto ha funcionado del punto de partida, digamos, bajo esas hipótesis. Profe, creo que hay chicos que quieren entrar a la reunión. Bien. Entonces, estábamos acá, en el caso de la bomba centrífuga. Tenemos nosotros la bomba, que está compuesta por álabes, que son placas, entre ellos están separados, y entre ellos un canal por el cual circula el agua, ingresa a la sección 1, sale a la sección 2, ese canal tiene una altura E, de forma tal de que cuando yo te ingreso por 1, tengo energía, el fluido tiene energía E1, en su tránsito por la máquina hidráulica, que es la que se mueve eternamente por energía eléctrica, etcétera, me inyecta al fluido una energía HV. Y en 2, esto sale con mayor energía. E1 más el H de la bomba igual a la energía en 2.
B1 y B2 son diferentes, por lo tanto va a haber una variación en la cantidad de movimiento, por lo tanto una fuerza, por lo tanto también un momento. Vamos al caso más común. Ustedes han visto las bombas estas que usan en las casas, en los edificios. Cuando por ahí hubo una época que había muchos cortes de agua, pero no había suficiente, y ya empezaban a poner en los edificios, en las casas mismas, ¿no?, de familia, colocaban ya pequeñas bombas. En Ciudad del Milagro era habitual colocar las bombas, porque no tenían garantía de agua, digamos, de agua potable. Entonces, esas bombitas, son las bombas de poca HP, pongamos hasta un 1,5, 2 HP, si ustedes las abrían, tienen este formato. O sea, lo que está en verde es esos canalcitos que nosotros veíamos ahí, como árabe, todo radial, una placa, entonces le ponemos un canalcito, digamos así, radial, todo radial. Entonces ingresa por la sección 1 del agua y sale por la sección 2. Este es el formato de esa bomba, digamos así, hasta de 2 HP. Bien, si tomamos un filamento de corriente, tendríamos que entre 1 y 2 tengo un momento M1, momento M2, una F1, una F2. Si hacemos esto dentro, pues, digamos, de nuestro problema de fuerza, sería M1 más F1, la situación 1, menos M2, F2, la situación 2. ¿Qué es lo que me ha incorporado la máquina hidráulica? Es esta fuerza. R. ¿Sí? O sea, esa fuerza R representa la acción de las paredes de los álabes sobre el fluido. Se empieza por 1, más la fuerza de impulso que me generan los álabes sobre el fluido, igual a la energía en 2. Entonces, en términos, digamos, de problema de fuerza en equilibrio instantáneo, sería M1 más F1, menos M2 menos F2, y para que esté en equilibrio, la fuerza necesaria es R. R es la acción, o sea, era en el caso de la segunda ley de Newton, era la resultante de toda la fuerza que actúa sobre el cuerpo libre. Desde el punto de vista, digamos, sería desde el punto de vista de las paredes sobre el fluido, esta sería la acción. ¿Sí? Pues acción y reacción. Para nosotros físicamente, ¿qué es? La acción de las paredes de los álabes sobre el fluido. Y si lo vemos desde el punto más alejado, sería la energía en 1 más el H de la bomba, la energía en 2. ¿Dónde está esa HB? Metida ahí dentro de esa fuerza de acción de las paredes sobre el fluido. ¿Vamos hasta ahí? Acuérdense cuando veíamos el problema número 1, donde teníamos nosotros ahí de cantidad de movimientos, venía una cañería con diámetro de 1 y se achicaba un diámetro de 2. Entonces nos salía F1 más M1 menos FM2 menos F2 y me salía la fuerza R. Y era de derecha hacia izquierda, que representaba la acción de las paredes sobre el fluido. ¿Sí? En ese problema. Y si queríamos estudiar la acción del fluido sobre las paredes, hacíamos menos R. Y esa es la fuerza de diseño con la cual dimensionábamos el muerto de anclaje o muerto de hormigón. ¿Está bien? En el mismo sentido sería en este caso, considerando que en realidad estos álabes son divergentes de 1 hacia 2. Entonces R representa la acción de las paredes sobre el fluido. Bien, si nosotros seguimos un poco más avanzando, diríamos que para bomba, la resultante de toda la fuerza es igual a ρ por Q por C2 menos C1. Acuérdense que el R era la resultante de toda la fuerza que actúa sobre el volumen de control.
¿sí? Entonces representaba la acción de las paredes sobre el fluido. Ese es el caso de la bomba. Y eso lo podemos reescribir como M2 menos M1, donde M1 y M2 es igual a gamma sobre G por Q por C1 y C2. En el caso de la bomba hidráulica, tengo yo energía en 1 más el H de la bomba igual a energía en 2. Energía en 1 más el H de la bomba igual a energía en 2. Y acá está nuevamente todo ese esquema. Aerodinámico, donde R representa la acción de los álabes sobre el fluido, para el caso de la bomba. En el caso de la turbina, cambia las situaciones, la sección de entrada es la externa, la sección de salida es la interna, entonces, energía en 1 menos HT igual a energía en 2. Que mayor la energía en 1, ¿sí?, que la energía en 2. Entonces, en este caso, mi problema de fuerza es de esta naturaleza, y a mí ahora me interesa la acción del fluido sobre los álabes, que sería A igual a menos R. Entonces, la fuerza que se me origina por cantidad de movimiento, en el caso de la bomba sería ρ por Q por C2 menos C1, y en el caso de la turbina sería ρ por Q por C1 menos C2. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos? En el caso de la bomba, era la reacción de las paredes de los álabes sobre el fluido, entonces ρ por Q por C2 menos C1. En el caso de las turbinas, el fluido sobre las paredes, ρ por Q por C1 menos C2. Donde A igual a menos R en el caso de las turbinas, y ahí en la ecuación de la cantidad de movimiento quedaría ρ por Q por C1 menos C2. ¿Seguimos? ¿Seguimos avanzando? Sí, profe. Vamos a determinar cuál es esa altura HB de la bomba. Teorema del momentum. La ecuación de Euler varía tanto para máquinas operadoras como motores, tanto bombas y turbinas. El caso de la bomba centrífuga. Si la bomba al girar crea una succión en el rodete y el fluido penetra al interior de la bomba. Entonces, suponiendo acá, por ejemplo, que este es el caso. En la sección 1, tengo la sección 2. En la sección 1, yo voy a tener una velocidad mus1. En la sección 2, tengo una velocidad mus2. Mus1, que es omega por R1, la velocidad circunferencial. Mus2, que es omega por R2. Donde omega es la velocidad de rotación angular. R1 y R2, los radios de la sección 1, radio de la sección 2. Bien. Esa es por una parte. Entonces yo tengo la velocidad circunferencial, mus1 y mus2. ¿Qué más tenemos? En la sección de entrada tengo una velocidad, digamos, tangencial al álabes, o relativa del fluido con respecto al álabes. Entonces tengo W1, acá está en rojo, W2 en la sección 2. Esas serían las componentes de la velocidad. Yo ahora determino la velocidad total en 1. Sería mus1 más W1 igual a C1, la que está en amarillo, en azul. En la sección 2 sería mus2 más W2, una suma vectorial, igual a C2, lo que está en azul. Como C1 y C2 serían las velocidades absolutas de una partícula a la entrada y a la salida del álabe. Bien, ¿qué otra cuestión más podemos ver acá?
podemos ver lo siguiente. El ángulo que forman la velocidad absoluta con respecto a mus1, por ejemplo, la entrada es alfa 1. El ángulo entre la velocidad absoluta y mus2 es igual a alfa 2. El ángulo entre la velocidad tangencial W1 y mus1 es beta 1. El ángulo entre la velocidad tangencial W2 y mus2 es beta 2. Es una simbología así de tipo estandarizada, ¿no? Como comparación. Sabemos que hablamos de alfa, sabemos que hablamos de beta. Ya eso, fin únicamente. Bien. Después tenemos también, en cuanto hacen, una vez que ya termine la fuerza, cuál es el par que me genera. Entonces el par va a ser la velocidad absoluta, o sea, ρ por Q, por C2, una fuerza, ρ por Q por C1, una fuerza al eje de giro, sería el par. Entonces, lo que estaría acá en verde, en el caso, por ejemplo, de C2, ¿sí? Este radio es R2, y ese R2 por el coseno del ángulo alfa 2 sería el brazo de palanca de la velocidad C2 con respecto al eje de giro. L2 sería igual a R2 por coseno alfa 2. Y L1, el otro brazo de palanca, sería R1 por coseno de alfa 1. Ese sería el par necesario para que esté girando, en este caso, la bomba centrífuga. El brazo de palanca de la velocidad absoluta con respecto al eje de giro. Eso lo vemos acá en el caso, por ejemplo, de este vector velocidad C2, tiene radio R2, por coseno de alfa 2 sería su brazo de palanca, sería L2. Bien, sigamos un poquito con este esquema. Entonces yo decía que la fuerza era igual a ρ por Q por C2 menos ρ por Q por C1. Antes que veamos la teoría de los números infinitos de A a la B, y ahí me interesa cuál es el par, cuál es el momento de cada una de ellas. Entonces, sería del C2 por L2 y del C1 por L1, que sería esta ecuación final. Bien, yo para ver, digamos, que esto es lo que sucede en este filamento de corriente, esto es un filamento de corriente únicamente, entonces, ¿qué se ha hecho de la ingeniería? Vamos a aplicarle la teoría unidimensional del número infinito de Allar. Esta teoría es la que me dice lo siguiente: sección 1, sección 2, en cada punto de la entrada o salida, las partículas tienen la misma velocidad absoluta. Cualquier partícula en 1 tiene la misma velocidad absoluta, cualquier partícula en 2 tiene la misma velocidad absoluta. ¿Cómo se logra eso? Mediante esta disposición en caracol. Esa disposición en caracol permite garantizar que la velocidad de entrada y la velocidad de salida sean la misma. Con esa condición, lo que viene es válido. Entonces, en un filamento de corriente, yo tengo ρ por dq por C2 menos C1, que es la fuerza que está en juego. dq es el caudal del filamento de corriente. Todo el momento con respecto al eje, entonces sería ρ por q por C2 L2 menos C1 L1. El momento total es la suma de todos esos filamentos de corriente, de ρ por q por C2 L2 menos C1 L1. L1 era R1 por coseno de alfa 1, que va a ser palanca. L2 igual a R2 por coseno de alfa 2, va a ser palanca de C2. Y seguimos reemplazando. Entonces, me quedaría que el momento, el par motor, sea ρ por q por C2 R2 coseno de alfa 2 menos C1 R1 coseno de alfa 1.
Y la potencia es igual al momento, el par motor, por omega. Introducimos omega, y considerando que C1 coseno alfa 1 es la componente de C1 en la división U, C2 coseno alfa 2 es la componente U de U2, entonces tendríamos lo siguiente. La potencia sería igual. Y ingresando omega por R, sería mu1 y mu2, la potencia final sería ρ por Q por mu2, C2 mu, menos mu1, C1 mu. ¿Y cómo queda hasta el final? Considerando que la potencia gamma Q por H, y nosotros lo teníamos de la cantidad de movimiento de ρ por Q por mu2 por C2 mu menos mu1, C1 mu. Simplificando un poco las cuestiones acá, quedaría que el H de la bomba es igual a ρ sobre gamma por mu2, C2 mu menos mu1, C1 mu. Seguimos simplificando, el HB igual a 1 sobre G por U2, C2 mu menos mu1, C1 mu. Entonces, donde mu2 va a quedar igual a omega por R2, mu1 va a quedar igual a omega por R1. C2 mu, que era la componente de la velocidad absoluta, en la dirección, digamos así, circunferencial, mu, igual a omega por R. Entonces, la componente, la dirección de U. Y C1 mu es la componente de la velocidad C1 en la dirección de U. Bien. Entonces, la altura de Euler para el caso de las bombas sería 1 sobre G, mu2 por C2 mu, menos mu1, C1 mu. En el caso de la turbina, invierto los símbolos, y me quedaría mu1 por C1 mu, menos mu2, C2 mu. Entonces, el caso era la acción de la bomba, la acción de las paredes sobre el fluido, y en el caso de la turbina, la acción del fluido sobre las paredes. Por eso que se invertía el signo, la acción y la reacción. Bien. Se vuelve un poquito más atrás. A ver quién está acá. Bien. Bueno, a ver, ¿volvemos a repasar esto? Bueno, Bien. Un poco así ya lo vamos cerrando y vemos algunas aplicaciones, porque no hay más. ¿En qué diferencia esto de lo que hemos visto? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el caso Corralito tiene una altura de 90 metros, uno que diría que la energía en 1, ¿sí? Menos el salto disponible, pongámosle, y menos tal cosa, igual a la energía en 2. Entonces, la energía en 1 menos la energía que entregábamos a la turbina, igual a la energía en 2. Eso sería, en principio, digamos, sin tomar en cuenta el diseño de la turbina. Entonces decíamos nosotros, el salto disponible es 90 metros. Cuando se ve, digamos, de acuerdo al diseño de la máquina, cuánto es lo que realmente ha aprovechado, resulta que ha aprovechado únicamente 70 metros. Energía en 1 menos toda la altura de salto disponible, 90 metros, igual a la energía en 2, andaríamos al 100% de su aprovechamiento. Cuando vamos y se mide la potencia que genera la turbina, resulta que no es un 70, de 90 a 70 metros. Entonces sería esa potencia de 70 metros, hay una diferencia. Esa es la que realmente ha sido, digamos así, utilizada, y la otra es la que ha sido disponible. Entonces ya estaríamos hablando de un rendimiento. Altura utilizada, altura disponible. A su vez,
Eso sí, todavía no hemos tocado, digamos, internamente qué ha pasado en la máquina. Queremos ver qué pasa dentro de la máquina. Va a depender del diseño, digamos, geométrico de los álabes de la turbina. Cuál es la disposición que tienen esos álabes. En función de eso, vamos a decir, bueno, ahora no, vamos a considerar la energía en 1 menos lo que realmente aprovecha la máquina internamente, igual a la energía en 2. ¿Y cuánto aprovechó? Y ahí ya aprovechar, digamos, lo máximo disponible, va a ser en función del diseño geométrico de los álabes. Y eso, ¿cómo se hace? Únicamente es midiendo las potencias que genera la máquina, ya sea la turbina o la bomba. Y todo va a depender del diseño del álabe. Por ejemplo, si yo tuviese mayor brazo de palanca, porque acuérdense que decía ahí, era Rho por Q, C2, L2, menos C1, L1, ¿no? El mayor brazo de palanca en el caso de la bomba sería con respecto de C2. Cuando C2 prácticamente se esté, digamos, arrimando a lo que sería la dirección de la velocidad mu, la velocidad circunferencial, la U. Entonces, estos álabes deberían ser así, en el caso de la bomba, deberían nacer de forma tangencial ahí, ¿sí? Y bien una espiral logarítmica hasta la sección 1, de forma tal de lograr que C2 tenga su mayor brazo de palanca. Ese es el caso, por ejemplo, de bombas que tienen que girar con grandes caudales, ¿sí? Y pequeñas alturas. Y tienen entonces ese diseño, digamos, del álabe que obedece a esto. Me da mayor, digamos, potencia, ¿sí? A la salida, y me da mayor brazo de palanca, C2 por L2. Ese sería hidráulicamente qué pasa dentro de la máquina, dentro de la bomba. Y lo mismo sería algo similar en el caso de la turbina. O sea, no se va a aprovechar todo el 100% disponible, y a dónde está todo eso justamente va a depender del diseño hidráulico de la máquina. Bien, para lograr el 100%, evidentemente es un diseño muy complejo, y llevarlo a cabo son máquinas muy caras, ¿no? Bueno, veamos el caso nuestro de la bomba centrífuga de nuevo. Teníamos nosotros el caso de la bomba, sección 1, sección 2, ingresa a sección 1 del caudal Q, tenemos los canales por los cuales, digamos, ingresa y sale nuestro fluido. En la sección de entrada tengo una velocidad V1, en la sección de salida tengo una velocidad V2, tengo los álabes, que son piezas, digamos así, de acero, en este caso, que configuran canales. Varía la cantidad de movimiento entre 1 y 2, por lo tanto va a haber fuerzas en juego. La energía en 1 más el H de la bomba es igual a la energía en 2. Bien. El caso, digamos, de álabes radiales, que eran estas bombas de hasta 1,5 o 2 HP, que ustedes están disponibles, nos van a comprar una bomba, digamos así, para, para elevar, digamos, el agua desde la cisterna, segundo, tercer, cuarto piso, son tipo radial. Un disco, ¿cierto?, que tiene sus canalcitos así, radial, pequeñas alturas, y por ahí ingresa el agua. Este caso que está representado en este esquema. Bien, tengo la sección 1, la sección 2, tengo un filamento de corriente, tengo la energía en 1 más el H de la bomba igual a la energía en 2. En nuestro polígono de fuerza sería M1 más F1 menos M2 F2. A tener mayor energía, bueno, la fuerza que está en juego va a ser mayor en la sección 2. Y R sería la resultante de toda la fuerza, y representa la acción de las paredes del fluido, o de la pared de los álabes sobre el fluido, el R. En el caso de la bomba, la acción de las paredes sobre el fluido. Sería Rho por Q,
por C2 menos C1. Este es el otro esquema. La fuerza que está en juego en 1, respecto a la fuerza que está en juego en la sección 2. Las fuerzas en juego en 2 son mucho mayores porque la energía es mucho mayor. La resultante de toda la fuerza, R, es igual a 2 por Q por C2 menos C1. Y en el caso de la turbina, y a la menos R, yo por Q por C1 menos C2. En el caso de la bomba, energía en 1 más H de la bomba igual a energía en 2. En el caso de la turbina, energía en 1 más H de T igual a energía en 2. Los triángulos de velocidades. Yo, una vez que conozco la fuerza, por su distancia, me da un par motor. La fuerza, por ejemplo, asociada a C2 sería ρ por Q por C2, por su distancia, que sea R por coseno de alfa, sería F2 por L. F2 por L2 sería el momento debido a C2. F1 por L1 sería el momento debido a C1. Sería para el motor general. Digamos, nuestro triángulo de velocidad, tengo a la entrada, mus1 está en verde, omega por R, R1 en este caso. A la salida, mus2 igual a omega por R2. En rojo teníamos la velocidad tangencial, velocidad relativa, W1. En rojo en 2 sería W2, velocidad relativa a la salida. Compuesto de estas velocidades, mus1, W1 sería C1, velocidad absoluta. mus2, W2 sería la velocidad absoluta a la salida, C2. Bien. Este sería el triángulo de velocidades. Alfa sería el ángulo entre C1 y mus1, entre C2 y mus2. Beta sería entre W2 y mus1 y mus2. Beta 1 y beta 2. Una simbología, digamos, estandarizada. Bien, están los brazos de palanca, los momentos de sección final menos sección inicial, F2 por L2, menos F1 L1, F2 era ρ por Q por C2, F1 sería ρ por Q por C1, y su brazo de palanca. La teoría del número infinito de Álave, que me garantiza que en la sección 1 todos los puntos en sección 1 tengan la misma velocidad, C1, y en la sección 2 todos los puntos tengan la misma velocidad, C2. Será un filamento de corriente, ρ por dq C2 menos C1, y llevado a todo, digamos, a todo el sistema, sería diferencial del momento, ρ por dq por C2, L2 menos C1, L1, lo llevo a todo, y considerando la contribución de todos esos filamentos de corriente, sería ρ por Q por C2, L2 menos C1, L1. Y nuevamente, haciendo los reemplazos respectivos, brazo de palanca L1 igual a R1 coseno de alfa 1, L2 igual a R2 coseno de alfa 2, considerando que la potencia igual al par motor por omega, introduciendo omega, y considerando además que C1 y C2 por coseno de alfa 1 y coseno de alfa 2 son las componentes C1 en mu, C2 en mu, y ya me quedaría que la potencia ρ por Q por mus2, ¿no? C2 mu menos mus1, C1 mu. Entonces, mus2 es igual a omega por R2, mus1 es igual a omega por R1, C2 mu es igual a C2 por coseno de alfa 2, C1 mu, C1 por coseno de alfa 1. Y así se nos va simplificando, y con esta potencia igual a gamma Q por HB, reemplazando me quedaría la presión final, el H, digamos, a la altura de Euler. En el caso de la bomba, 1 sobre G, U2 por C2 mu menos U1, C1 mu. En el caso de la bomba, que está acá la expresión a la izquierda,
caso de la turbina, el de la derecha. Altura de Euler respectiva. Entonces, esto tiene que ver ya con el diseño de la máquina. Si nosotros, por ejemplo, decíamos ahí, entre 1 y 2, va a depender, digamos, cómo es mu1, mu2, cómo es C1 mu, C2 mu. Que era C1 por coseno de alfa 1, tal cosa, C2 por coseno de alfa 2, alfa 1 y alfa 2, todo dependía del triángulo de velocidades. Eso es inmediatamente acá entre la máquina. La energía en 1, ¿sí? Más el H de la bomba, y luego la energía en 2. ¿Sí? Eso ya involucra. Inmediatamente, sesión antes de la entrada de la máquina, lo que transita la máquina, hasta la salida. Contempla esos ángulos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Va a depender, digamos, del diseño de la máquina. ¿Está bien? Esto es lo que sucede en las máquinas, en el caso de la bomba centrífuga, y de igual correlato sería para el caso de las turbinas. Conforme al diseño que tengan esas máquinas hidráulicas. ¿Vamos? A ver qué dicen los chicos. Profesor, Diga. en la página 14 ahí de lo que usted mostró, a mí me surgió una duda porque mostraba el A vector ver. V2 en la página 14. Sí, Usted mostraba el vector V2 como velocidad absoluta. C2, Ah, bien, bien, bien. Sí, porque C2. en el gráfico veía V2, por eso me No, confundí un no, no, poco. C2, C2. Y la velocidad absoluta. ¿Sí? Por eso, fíjense, cuando nosotros comenzamos acá, decimos, sabemos que entramos a la sesión 1, salimos por la sesión 2. ¿Sí? Hay variación de cantidad de movimientos, hay fuerzas que están en juego. ¿Sí? Ahora que tenemos que ver nosotros qué es lo que sucede. ¿Cuántos son los pares motor generados por cada de esas fuerzas? ¿Ya qué son cada una de las fuerzas? Era ρ por Q por C2, era la fuerza en la 2, ρ por Q por C1, era la fuerza en la sección 1, y por la correspondiente distancia, por los brazos de palanca. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ahí es donde nosotros ya me va. Tengo la fuerza por su brazo de palanca, ya tengo el par motor. C2 por L2 menos C1 por L1. ¿Está bien? Y la potencia sería igual a esto por omega. Después introducimos el omega y van saliendo todas esas simbologías o componentes según sea el vector de velocidad que estamos considerando. Entonces, lo que no tenemos que perder de vista es que en el caso de la bomba, sería ρ por Q por C2 menos C1. En el caso de la turbina, sería ρ por Q por C1 menos C2. En un caso es, digamos así, era el R nuestro, la cantidad de movimiento, y que representa la acción de las paredes sobre el fluido en la bomba. C2 menos C1. Y en el caso de la turbina, la acción del fluido sobre los álabes. Ρ por Q por C1 menos C2. Yo tengo cantidad de movimiento para la bomba, cantidad de movimiento para las turbinas. Cantidad de movimiento para la bomba, ρ por Q por C2 menos C1. La cantidad de movimiento para las turbinas, ρ por Q por C1 menos C2. Y acá está nuevamente. El álabes, los triángulos de velocidad a la entrada, triángulos de velocidad a la salida. Y a mí lo que me interesa es la velocidad absoluta. Esa velocidad absoluta, ρ por Q por C2
por su brazo de palanca me da un momento M2. Rho por Q por C1 por su brazo de palanca me da un momento M1. ¿Está bien? Y ahora decimos cómo hacemos nosotros para extenderlo a todas las contribuciones elementales en la bomba. Le aplicaba esa teoría de los alas de infinito, que sea la velocidad de la entrada es la misma. ¿Y quién me asegura eso? Justamente los caracoles de entrada, en el caso de la bomba, que me garantiza que la velocidad en la entrada y a la salida son la misma. Físicamente, digamos, se garantiza eso. Entonces tenemos las fuerzas que están en juego, Rho por dq por C2 menos C1, los par generados por cada uno de ellos, la contribución de todos los filamentos de corriente, y al final tenemos las expresiones correspondientes a la altura de Euler para la bomba, para la turbina. Bien. ¿Listo? Eso sería, digamos, altura de Euler. Lo que a ver, ya les digo enseguida. Vamos a dejar de presentar. A ver, deberíamos ver ahora nosotros lo siguiente. Sí. Son unos ejemplos. Son cortitos, pero hay que verlo detenidamente, si no van a tener inconveniente en interpretarlo. Y después también me gustaría mostrarle una Jamboard. Bueno, hagamos una cosa, son las 5 y 10, 5 y 20 nos reencontramos. Bueno, ¿Están todos o no? Bueno, profe. ¿Están todos? Entonces, Sí, señora. déjenme tomar lista, así que al estrado. Bueno, ¿alguien no se ve? El par C1 L1 prácticamente cero. Pero esos son los diseños mucho más complejos, son las bombas más caras, son las bombas de grandes caudales y pequeñas alturas, y baja RPM. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a dejar de presentar esto. Vamos a la segunda parte. ¿Están todos de regreso o no? Sí, profe. Ah, bien, bien. Se me han ido a tomar el té los chicos, no han vuelto más, digo. Bien. Han visto esta pequeña explicación, ¿no? De por qué, digamos, en qué caso se busca que C2 se ataque, su par motor sea mucho mayor, y que C1 prácticamente al ser ingreso radial, cero. ¿No? ¿Lo han visto o no? ¿Han logrado seguirme o no?
Bien. Bueno, le decía ahí, por ejemplo, ahí le vuelvo a presentar. Esto. Nosotros que decíamos ahí, el tema del momento era ρ por Q por C2, L2, menos ρ por Q, C1, L1. Según sea, digamos cómo es dirección y sentido de C2, ¿no es cierto? Va a ser el par motor. En la medida que más sea perpendicular al radio, va a ser mayor el par motor C2, L2. ¿Estás de acuerdo? Para que C2 sea perpendicular al radio, debe tener este diseño más o menos el A a la B. De forma tal que a la salida, C2 prácticamente perpendicular al radio. Ese sería uno. El otro es de que la otra idea sería que a la entrada C1 sea radial, o sea, ingresa en forma, el ángulo de ataque acá es 0, y ingresa en forma perpendicular, ¿no es cierto? Sería, en este caso, a la velocidad circunferencial. En este caso es radial. Tiro el radio, R1 coincide con C1. Entonces el par C1, L1 es 0. Entonces tengo mayor potencia, tengo C2 por L2, menos algo que es cercano a 0. Entonces para lograr eso tienen un diseño tipo espiral logarítmica logálabe. Son las más caras y las más complejas. Son las grandes bombas de grandes caudales y pequeñas alturas. Hay en los folletos de Grundfos, estas bombas de grandes caudales, tiene este diseño justamente por eso. ¿Está bien? Era eso únicamente. ¿De qué manera optimizamos, digamos así, el diseño de la bomba? Eficiencia o eficacia, como dicen los proyectistas, ¿no? Bueno. ¿Bien? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces ahora vamos al caso nuestro de la... sigamos un poquito con los ejemplos, ¿no? ¿Cómo más Ahora trabajamos sobre el sistema. Tengo la energía en A menos la pérdida más la H de la bomba menos la pérdida de la energía en C. En el sistema sería la potencia gamma Q por H de la bomba en todo el sistema. Entonces nos vamos a entrar a lo que era el diseño hidráulico de la bomba. El diseño hidráulico de la bomba sería en función de la altura de Euler, de la componente mus1 y C1 mu. También que trabajamos en la ecuación de energía entre la sección 1 y la sección 2 de la bomba, a la entrada y a la salida de la bomba, con la altura de Euler. Tengo por un lado el sistema general, y por otro lado tengo qué sucede dentro de la bomba. Esto sería el caso, por ejemplo, dice... En el sistema tengo la energía en A, menos las pérdidas entre A y T, menos la H de la turbina, menos igual a la energía en C. Potencia, con la gamma Q por la H de la turbina. El rendimiento contempla el alzamiento interno de pérdidas locales a la entrada. El rendimiento sería el H utilizado sobre el H disponible. Lo dispone a 100, medimos realmente la potencia que me genera la turbina, resulta que es 90. Yo tenía 100, me dio 70 metros, o sea, 100 metros de altura, y resulta que realmente lo que aprovecho es 70. Entonces tiene un rendimiento del 70%. Del diseño hidráulico de la turbina, en este caso sería la altura del Euler, sería mus1 por C1 mu menos mus2 por C2 mu. La ecuación de energía entre 1 y 2 de la turbina,
sea, en la caso anterior, nosotros en el caso anterior teníamos la bomba. Esto Z menos la pérdida más la H de la bomba menos la pérdida igual a energía en C. Ecuación de la potencia, que sucedía dentro del diseño hidráulico de la bomba. El planteo de ecuación de energía entre 1 y 2 dentro de la bomba. Este es de la turbina. Diseño hidráulico de la turbina, donde ya acá comienza U1 por C1. En la bomba es U2 por C2 mu. Ecuación de energía entre 1 y 2 de la turbina. La turbina Franchi de reacción, 60 centímetros de diámetro, gira a 650 rpm, desarrollando una potencia de 275 cb, con un caudal de 0,75 metros cúbicos por segundo. La altura de presión a la entrada es de 28 metros y la elevación de la carcasa sobre el nivel de agua es de 1,80. El agua entra en la turbina con la velocidad de 3,75 metros por segundo. Determinar la carga efectiva y el rendimiento. Dice la potencia, la altura de presión a la entrada es 28 metros. P sobre cama, 28 metros. HS 1,80, que está acá a la derecha. C1 es el agua entra a la turbina con una velocidad de 3,75. C1, 3,75. Gira a 650 rpm, hacemos las conversiones, en radianes por segundo. La potencia es 275 caballos de vapor al MKS. La ecuación Bernoulli me diría energía en 1 menos HT igual a energía en 2. Tengo la ecuación de energía en 1, menos el H en el eje, igual a Z2. Y acá saco el H, me da 30,52. La potencia, gamma Q por H, gamma Q por H, lo convertimos a caballo de vapor, es 305 caballos de vapor. ¿Cuál es el rendimiento? Lo que se esperaba de la máquina es 305 caballos de vapor. ¿Cuánto se ha medido? 275. Entonces el rendimiento es el 90%. ¿Bien? Problema 2. Una turbina Franchi gira a 150 rpm con un caudal de 0,80 metros cúbicos por segundo. La altura de presión a la salida es 0,30 metros. Y el rendimiento hidráulico de estas condiciones es 80%, admitiendo una pérdida de carga de 1,10. Determinar la potencia transferida a la turbina, la altura de carga disponible y la altura de carga utilizada. Y la presión a la entrada. Acá nuevamente tenemos un U1, omega por R1, un U2 igual a omega por R2. El caudal es el producto de escalar de C1 por área 1 igual a C2 por área 2. Y en este caso nuestro, lo que nos interesa es la componente C1 normal. C1 normal con respecto a quién. O sea, C1 tiene una componente. La componente, digamos así, tangencial, que estaría, digamos, en la misma dirección de U, omega por R. Y la componente normal sería la que sería tipo radial. Entonces sería la C1 normal por área 1 igual a C2N por área 2. Cn es la componente normal al área y colineal al radio. C1 igual a mus1 por más W1, C2 igual a mus2 más W2. Problema 2, tengo las alturas de Euler para el caso de la turbina, C1 mu, C2 mu, rendimiento de la altura H utilizada, H disponible, ecuaciones de Bernoulli aplicar. Máquinas motoras de acción, las turbinas Pelton. En el caso de la turbina Pelton,
toda la energía que tiene la corriente líquida se transforma en energía cinética en la salida de la conducción, lo cual en forma de chorro incide sobre los cajilones del rodete, provocando una variación de la cantidad de movimiento. O sea, se produce un empuje hidrodinámico que, multiplicado por su distancia al centro del rodete, tendremos un trabajo par momento. Si el rodete gira con una cierta velocidad, omega, esta multiplicada por el momento, produce el empuje hidrodinámico, se obtiene la potencia. Bien, tenemos acá entonces un pequeño embalse, sale a través de un chiflón, golpea estos cajilones, que son como unas cucharas, y tengo, digamos, un triángulo de velocidades. A la entrada, triángulo de velocidades a la salida. En este caso, estamos mostrando el triángulo de velocidad a la salida. Tengo U, en la velocidad con que se desplaza el álave, W, en la velocidad relativa del fluido con respecto al álave, U más W sería C sub 2. De estas dos, de este C sub 2 absoluto, me interesa la que genera par. La que genera par es la componente C sub 2 mu. Ya que C sub 2 mu por R, que es perpendicular, me daría un par motor. La perpendicular no, pero no haría momento con respecto al eje. Problema 3. Velocidad de chorro de agua que hace operar esta turbina de impulso, turbina Pelton, es de 45 metros por segundo. El chorro tiene un diámetro de 5 milímetros. Se observa que después de dejar los cajilones, la velocidad absoluta del agua es de 15 metros por segundo, en una dirección de 60 grados de la longitud del chorro original. Determina la fuerza tangencial promedio ejercida por el chorro sobre el rodete de la turbina y la velocidad de RPM del rodete. Nuevamente, C1 igual a mus1 más W1, C2 igual a mus2 más W2, mus1 igual a W1 igual a W2 en las velocidades tangenciales a la entrada y a la salida, velocidad relativa del fluido con respecto al álave, triángulo de velocidad a la entrada, mus1 más W1, W1 era la velocidad con que se desplazaba, digamos así, en forma relativa el fluido con respecto al álave, mus1 es la velocidad del álave, tengo la componente de la velocidad absoluta C1, en el caso, digamos, en la salida tengo mus2, la velocidad, digamos, tangencial con que se desplaza el álave, W2, la velocidad, perdón, mus2 sería la velocidad circunferencial, omega por R2, y W2 sería la velocidad tangencial. Compuesto sería C2 mu. De esto va a interesar la componente que genera par, sería C2 mu. Entonces, por la cantidad de movimiento, en el caso de la turbina Pelton, la suma de toda la fuerza igual a ρ por Q por C1 menos C2 mu. C2 mu es la que construye el par motor. El par de la turbina Pelton sería F por R. Esto multiplicado por R, y la potencia sería al momento por omega. En el caso de la turbina Kaplan, así está, a ver, algo más que más hay. El caso de para una selección expeditiva de una turbina, o qué tipo de turbina corresponde, este es un diagrama de la Universidad de Colorado, en el que le da acá a la izquierda, a la altura en pie, acá abajo a la derecha, los caudales, metros cúbicos por segundo. Entonces, de acá me está indicando, ¿cierto?, que en las grandes alturas y en el rango de los pequeños caudales, ¿sí?, el dominio de las turbinas de impulso de las turbinas Pelton. Y así vamos bajando, pasamos por la Francis, tipo cabra corral, ¿sí?, y las pequeñas alturas y los grandes caudales, el dominio de las Kaplan. Caso de Yacyretá, Yacyretá tiene una altura de 30 metros y grandes caudales que circulan a través de ella. Bueno. ¿Qué más les dejo de mostrar acá? Voy a mostrar algo. A ver. Acá. Vamos acá. Bien. A ver, recorrimos un poquito las cosas que hemos visto. Digamos, la bomba... ¿Alcanza a ver esto o no?
Sí, ingeniero, sí se ve. Bien, bien. Después hágame, después la ve. Ah, sí, ya tengo, acá la tengo la. Déjeme que le pegue el. Acá está. Acá le tengo el link de la Jamboard esta, ¿eh? Antes que no me olvide. Lo voy a pegar acá en el. Ahí le pego, fíjense si. Entrar. Ahí puede entrar todo, ¿no? Listo, ¿no? No podía entrar, ¿sí, no? Le pagan la copia, la baja, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros la bomba centrífuga, fíjense ustedes que estaba en sesión 1, en sesión 2, ¿no? Esto está girando, ¿sí? Gira en el sentido del reloj, ¿sí? Están los triángulos de velocidades, ¿sí? C1, velocidad absoluta, igual a U1 más W1, C2 igual a U2 más W2, ¿sí? Alfa 1 y alfa 2, su brazo de palanca, L2 y L1, para generar el par. Este es el otro caso, porque en la misma distribución de la bomba centrífuga, nada más que gira en el sentido antihorario. En sentido antihorario tengo C1, tengo C2, ¿sí? Triángulo de velocidades compuesto de U1, W1, ¿sí? Alfa 1, C1, velocidad absoluta, tengo U2, W2, C2, ¿sí? Alfa 2, turbina Francis, a la entrada y a la salida. Triángulo de velocidades. U1, velocidad relativa, bueno, acá puesto B1, C1, U2, B2, C2, velocidad absoluta, alfa 1, alfa 2. Bien. El caso de la Pelton. Tenemos la Pelton. En la sesión de entrada, la velocidad absoluta de C1 es igual a U1 más W1. A la salida sería U2 o U más W2. Tengo velocidad absoluta C2. ¿Está bien? U2, que sería el U de la turbina, W2 es igual a W1, ¿sí? Y tengo la velocidad absoluta C2. De esta C2 me interesa la componente que genera par, que es C2 mu. Tengo las velocidades. Acá. Para el ala de movimiento, U igual a omega por R. Consideremos ahora el ala de movimiento. Se está moviendo el ala a una velocidad U. A la entrada C1 igual a 30 metros por segundo. Sobre el volumen de control. Y acá vamos a ver lo siguiente. La potencia que es igual. Las fuerzas que me interesaban acá eran las fuerzas que tenía componente en U. Tenían la Fx. Potencia igual a F por U.
La velocidad absoluta en 1, C1 igual a W1 a U más W. En 2 sería U más W, que era la velocidad tangencial, velocidad relativa, igual a C sub 2. Entonces la potencia va a ser igual a ρ por Q por C1 menos C sub 2 en X por U. ¿Está bien? Esto es potencia igual a fuerza por velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad del álabes. La fuerza, digamos, sobre el volumen de control. Y acá hay una cosa que vamos a cambiar con respecto a todo lo que hemos visto. Nosotros en el caso de la bomba y la turbina France y todas estas cuestiones, nosotros hemos trabajado con la teoría unidimensional del número de álabes infinito. Decimos, todos los puntos tienen la misma velocidad, entonces hacíamos que ρ por Q por C2 menos ρ por Q por C1. Y acá, en el caso de esta álabe que se desplaza, vamos a considerar cuál es el flujo de masa relativa al volumen de control. El flujo de masa relativa sería ρ por Q, donde Q, ¿cuál es? C1 es la velocidad de entrada menos la velocidad del álabe. Entonces sería ρ por Q, y Q sería la velocidad por el área. ¿Qué velocidad es? La velocidad relativa. ¿Cuál es el área? El área del chiflón, a su cero. Ρ por C1 menos mu por a su cero. Ρ por la velocidad relativa por el área del chiflón. Ese sería el flujo de masa relativo. Entonces, la fuerza sería igual a ρ por Q por C1 menos C sub 2 en X. Sería igual a ρ por C1 menos mu por A sub 0, el área del chorrito, por C1 menos C sub 2 X. Ese sería el caso de la Pelton. Considerando el volumen de control, todo lo que hemos visto nosotros han sido la Francis, la bomba centrífuga, etc. En términos de la fuerza, tenemos momentos en 1, momentos en 2, y la fuerza generada, de la cual me va a interesar a mí la componente, digamos, a seguir la horizontal, que es la que me va a generar para el motor. Sería el triángulo de velocidad, etc. Y creo que esta es una foto de una micro, una zona de los toldos. Toma en cuenta, digamos, cómo esta es una microturbina, un caracol de diseño para garantizar que las velocidades de entrada y salida sean las mismas, ¿no? Este es el último que hicimos. De qué manera se puede optimizar el rendimiento de la bomba, ¿no? Ese es el caso ideal, digamos. Y creo que hay más. Bien. ¿Listo, chicos? Y lo que sí le voy a mandar por correo es lo siguiente, a ver. Ya les muestro acá. Lo tengo acá. Ya les muestro un ratito. Este lo voy a mandar para que tengan de ejemplo, lo desarrollen. El que hemos visto en la Jamboard. Tengo el álabe, volumen de control, donde ya acá ya se introduce el tema de el flujo de masa.
flujo de masa relativo, está en desplazamiento del álave. Lo pueden seguir. Y si ustedes lo hacen con la forma que nosotros venimos trabajando, van a llegar a lo mismo, ¿verdad? Que por ahí les queda alguna duda en cuanto hacia el tema de los triángulos de velocidad, etcétera. Acá lo tienen para chequear también. Sí, me interesaba dejar hacerlo presentado. El ejemplo donde fue tomado, etcétera. Por ahí, uno quiere chequear, más o menos está. Únicamente en el caso de las turbinas Pelton, ¿no? Ese flujo de masa relativo, ¿no? No así en el caso de la bomba centrífuga, en la turbina Francis, ¿no? Bueno, a este se lo voy a mandar seguramente por el correo, ¿no? No sé si lo puedo pegar acá en el Meet. Lo que sí puedo hacer es hacer una cosa. Yo ahí viene el drive, ¿se acuerda que teníamos hidrodinámica? Ahí tiene movimiento. Ahí le voy a pegar el ejemplo de la máquina hidráulica esta. Entonces ustedes ingresan con el mismo enlace de la vez pasada. Eso sí, así no tiene todo dispersado. Están todos en un solo lugar. ¿Sí? Bueno. Bien, esto era todo, digamos, por hoy. Tomo la última pase de lista, así como para que quede elegida para la facultad. ¿Eh? Bien. Entonces, ese último ejemplo, ya se lo cargan en el drive. Así lo tienen por ahí para que se queden tranquilos con las cosas que ustedes hacen. Trabajo de una manera, da esto. Trabajo de otra manera, da esto. ¿Está bien? Entonces, voy a trabajar con esta metodología. Si no, de golpe, si uno no se los advierte y aparece los planteos y ustedes creen que es totalmente diferente, y es el mismo. La verdad que cambia la forma, digamos. Uno es un volumen de control, otro trabaja de otra forma. Bueno, les comparto acá eh, la pestaña de la asistencia, también chequean ustedes, se grabó de ustedes también. Paso despacio, paso despacio. Justo. Salvo el último de la lista, de esto estamos bien, ¿no? Bien. Bueno, chicos. Hasta luego, Entonces, profe. nos vemos el jueves. No se descuiden hasta que no pasemos el pico de la pandemia, ¿no? Está más tranquilo todo el mundo, ¿no? Ya en la facultad vamos a programar el regreso de forma gradual, paulatina y todo. Y todo queda en la nada. Bueno. Bien, chicos, nos vemos el jueves. Chao, profe.